Prueba de Watkins-Kennedy. El objetivo de esta prueba es valorar si existe atrapamiento de las estructuras subacromial, el tendón del supraespinoso y el tendón de la porción larga del bíceps. El evaluador coloca el hombro en fracción de 90 grados y hace una rotación interna con el codo flexionado, sosteniendo con una mano el codo y con la otra la parte distal del antebrazo. Lleva pasivamente a rotación interna, fuerza al hombro y la aparición o aumento del dolor indica que la prueba es positiva. Prueba de Neer. El objetivo es analizar si existe atrapamiento del espacio subacromial. Nuestro paciente se encuentra sentado en bipedestación y el terapeuta, colocado en bipedestación posterolateral al paciente, coloca su mano en el hombro fijando la escápula y con la otra mano realiza una toma en la parte distal del brazo pasivamente. Flexiona levantando el brazo en rotación interna, abduciéndolo a la mitad del arco de movimiento. La aparición del dolor indica que es positiva la prueba. Maniobra de Yukun. El paciente debe estar en sedestación y el examinador en bipedestación lateral. Se le solicita al paciente llevar su palma de mano al hombro contralateral. El examinador ubicará su mano en el hombro fijando la escápula y en el codo, realizando una elevación pasiva. Este test es positivo si el paciente manifiesta dolor. La prueba de Gerber valora el estado del tendón del músculo subescapular. Colocaremos a nuestro paciente en sedestación y el terapeuta en bipedestación. Posteriormente, al paciente se le coloca el brazo extendido en rotación interna y con el codo flexionado con el dorso de la mano en contacto con la espalda. El evaluador coloca una mano en la escápula y la otra sobre el tercio distal del antebrazo. Se le pide al paciente que separe la mano de la espalda mientras que el evaluador resiste el movimiento. La prueba será positiva cuando el paciente no pueda separar la mano de la espalda. Maniobra de Jefferson. El paciente se encuentra de pie y el examinador a un lado, quien ubica una mano en el surco bicipital y la otra en el antebrazo distal. Se le solicita al paciente que realice supinación en contrarresistencia del examinador. Este test es positivo si el paciente manifiesta dolor o resalte en la supinación. El test de evaluación del flexor profundo de los dedos consiste en que el examinador fija las articulaciones interfalángica proximal del dedo a examinar y la articulación interfalángica distal del resto de los dedos, dejando libre la articulación interfalángica distal del dedo a evaluar. Luego se le va a solicitar al paciente realizar flexión de la articulación interfalángica distal del dedo evaluado. Este test está alterado si el paciente es incapaz de flectar la articulación interfalángica distal. El test de evaluación del flexor superficial de los dedos consiste en que el examinador fija los dedos de la mano dejando libre solo el dedo de evaluar. Luego se le pide al paciente que realice una flexión activa de la articulación interfalángica proximal y este test es alterado si el paciente es incapaz de flectar el dedo que se le solicita. Continuamos con el test de Allen, que esta es la evaluación de la irrigación de la mano, tanto de la arteria radial como cubital. Pedimos a nuestro paciente que apriete el puño de la mano por 30 segundos. Luego procedemos a presionar la arteria radial y la cubital. Indicamos después la apertura de la mano, donde observamos la palidez de la misma. Al dejar de comprimir cualquiera de las arterias, debemos observar en un lapso de 7 segundos que la mano recupere su color. Así observamos un test de Allen negativo. Si después de soltar la presión sobre las arterias la mano permanece pálida, la prueba es positiva. A continuación tenemos la prueba de Bunel-Little. Esta prueba se utiliza para valorar el grado de flexión de la articulación interfalángica proximal y metacarpofalángica de cada dedo. Pedimos al paciente que flexione de forma pasiva la articulación interfalángica proximal y evaluamos así su grado de flexión. A continuación, le pedimos al paciente que realice de forma pasiva la flexión de la articulación metacarpofalángica y volvemos a evaluar el grado de flexión.
Esta prueba se considera positiva si el paciente no puede realizar de una manera adecuada la flexión de las articulaciones. El paciente debe estar en decúbito supino y así elevar la pierna a 90 grados. El examinador se sienta sobre el pie del paciente y toma la tibia proximal con los pulgares a cada lado del tendón rotuliano. Los índices palpan los tendones de los isquiotibiales para asegurar que estén relajados. El examinador ejerce una tracción anterior de la tibia. Cuando es positivo, el aumento de la traslación de la tibia es evidente. El paciente en la misma posición anterior, vamos a tomar la tibia proximal y apoyar los pulgares a cada lado del tendón rotuliano, empujando la tibia hacia posterior y así ver si el test es positivo. Podremos observar el aumento de la traslación posterior de la tibia respecto al lado contralateral o si no presenta una firmeza. La prueba de Lashman. El paciente está en decúbito supino, se sostiene en el aire la rodilla y se ejerce una contrarresistencia hacia adelante y luego hacia atrás para evaluar los ligamentos cruzados. La prueba de pivot. El paciente está en decúbito supino, se sostiene la pierna desde el talón y se eleva para luego aplicarse una rotación interna forzada. La prueba de Apley. El paciente está en decúbito prono, la rodilla se flexiona a 90 grados, se aplica una presión en la cara plantar, luego se sujeta la pierna desde la tibia distal y se realiza una tracción axial. La prueba de bostezo lateral. El paciente está en decúbito supino, se toma la porción distal de la tibia y con la otra mano se sujeta la rodilla, se eleva y se desplaza la tibia, realizando estrés en varo. Paciente en decúbito supino. El examinador controla la pierna desde el extremo distal sujetando el talón con una mano y con la otra sitúa dedos índice y pulgar anteromedial y anterolateral a la línea articular de la rodilla. Entonces flexiona lentamente la rodilla del paciente formando un ángulo de 90 grados y luego rota externamente y hace presión axial mientras extiende la rodilla. Luego repite la maniobra, pero con rotación interna. El test es positivo si hay bloqueo articular o dolor. Paciente en decúbito supino. El examinador flexiona la rodilla en 90 grados, rota la tibia internamente en 25 grados y se sienta levemente sobre el pie del paciente fijándolo. Toma la tibia proximal con ambas manos situando los pulgares a cada lado del tendón patelar y realiza tracción anterior de la tibia. Luego repite la maniobra rotando la tibia externamente en 15 grados. Positivo si hay dolor. Prueba de Thompson. El objetivo de este test es valorar la integridad del tendón de Aquiles. Nuestro paciente está situado de decúbito prono con los pies fuera de la camilla y el terapeuta en bipedestación a la altura de la pantorrilla. Con una toma de los gemelos del lado a valorar, presionaremos la musculatura de los gemelos. Este test en el tendón del Aquiles normal se produce una presión plantar. En caso de no producirse dicho movimiento, indicaría ruptura del tendón de Aquiles.